mejor repito la sentencia completa, mejor repito todo el texto, o por lo menos hasta donde se ha cortado, porque es importante entenderlo bien. Imaginémonos, efectivamente, qué acontecería para los efectos de la mecánica o de la química si alguien insinuara a un científico una de las consideraciones siguientes. Supongamos que se dijera, volviendo al ejemplo del movimiento local, que en esa especie de paso puntual de un estado a otro, Dios aniquilara al móvil para recrearlo idéntico en el estado siguiente. Esto ha aparecido en la filosofía de la mente actual y también en reflexiones de física, bueno, o de filosofía de la ciencia o ciencia que hace filosofía, con el problema del transbordado, un transbordador, bueno, debería haberme preparado esto. Acabo de empezar el discurso y veo algo que tiene bastante enjundia y que debería haber estado precedido este comentario de un repaso a la ciencia ficción. Langelaan, lo digo así porque al fin y al cabo creo que estuvo en España y era un señor rarísimo, yo creo que el apellido es holandés. Bueno, Langelaan habla de un transmutador, no tengo ni idea. Vamos a ver el argumento de la mosca, en su relato, la mosca, que fue admirablemente llevado al cine por David Cronenberg, lo que aparece es voy a buscarlo en francés para ver cómo... aquí está, novela epónima de Langelaan o de Georges Langelaan. Bueno, sí, digamos Langelaan, pero yo creo que se debería pronunciar Langelaan. Bueno, no sé cómo se llama exactamente la máquina, pero uno entra en un dispositivo y sale por otro. Y se ha teletransportado, eso es el teletransporte, Bueno, pues ahora en la filosofía actual se plantea el problema de Star Trek y no de la mosca. Bueno, la historia de Langelaan fue llevada ya al cine en 1958, así que entiendo que es bastante... Pues claro, diablos, es anterior a Star Trek. Qué mal gusto, porque no hablan de la mosca en lugar de Star Trek. Teletransporte, filosofía. Star Trek, teletransporte, filosofía. Vamos a ver qué están haciendo los filósofos sobre esto. Bueno, están debatiendo sobre esto como sobre el tranvía de Philippa Foot. Yo creo que es ciencia incluso digna de protagonizar memes en internet. El caso es que el problema que plantean es si se conservaría verdaderamente la mente, si se destruyera por completo el original y se recreara una copia con la misma composición química, con las mismas estructuras, con los mismos recuerdos en el terminal del teletransportador de materia. Eso es, teletransportador de materia. Esto ya lo trató Adolfo Bioy Casares en la invención de Morel, que es una invención que preserva destruyendo el original, que a su vez está sacada, diría yo, aunque no parece reconocerlo, no, está sacada del Castillo de los Cárpatos de Verne, que también tiene una versión fílmica bastante curiosa, El misterioso castillo, una versión checoslovaca, El misterioso castillo en los Cárpatos, de Jurij Herz. Me parece que es una película de Herz, aunque me puedo equivocar. Estoy buscando en checo y tampoco... bueno, lo busco directamente, busco el título. Es
Taimetsvi Hrad. Bueno, madre mía, estoy... Taimetsvi Hrad, o no es Hrad. Claro, es que me auto... Karpat. Karpatag. Qué difícil es improvisar este tipo de cosas. No es Hrad, es Karpatag, pero tampoco Google ayuda, desde luego, con Uri Hertz. Bueno, quizá hay una versión en inglés. A ver si... Taimetsvi Hradu, perdón, claro. ¿Qué pejigueras es Google? Muchas veces autocorrige. Si pongo Hrad, me lo corrige en hard y por eso no puedo seguir. Taimetsvi Hradu Karpateg. Perdón. Tengo que recuperar lenguas y tengo que... Taimství Hradu Karpateg. Es una película de Oldřich Lipský, pero entiendo que esto está mal transcrito. Me suena raro que sea solo Oldřich. Me parece que es que esa L es... Ah, ya decía yo. Oldřich Lipský. Bueno, pues hay una versión muy libre del Castillo de los Cárpatos de Julio Verne, de Jules Verne, por Oldřich Lipský, Taimství Hradu Karpateg, que básicamente es la misma historia, la esencia de la invención de Morel. Y también de este problema de destruir el original, porque en el caso del Angelan o l'Angelan, en el caso de la mosca del Angelan, el problema no es que se destruya el original, sino que el original se convierta en una especie de Gregor Samsa, en una especie de protagonista de la metamorfosis, porque se mezcle su materia con la de una mosca y salgan dos híbridos. Ahí el problema no es la pérdida de la materia original y la previvencia de la copia, sino la contaminación de esa materia o que la materia no llegue completa, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un problema de filosofía de la mente muy actual y hay gente que se lo toma muy en serio. Y así como antes, así como hace unas décadas, había quien soñaba con congelarse, y de hecho recuerdo que unos señores bastante ricos en Francia tuvieron la genial idea de congelarse en unas neveras en un castillo, y tuvo que intervenir la policía para sacar de ahí a los fiambres, nunca mejor dicho, estaban en una fresquera. En un pasado la gente soñaba con congelarse, un sueño, en fin, irrealizable. Bueno, no sabemos, pero en principio parece que no hay manera de revivir a un congelado y no hay por qué pensar que un congelado pudiera revivir. Bueno, pues ahora la moda es pensar que será posible transferir todo nuestro cerebro, todo lo que este hardware hecho a base de electricidad, materia, arquitectura, organización, espacio, todo lo que contiene nuestro cerebro sería posible pasarlo a otra estructura, en este caso artificial, y enchufarnos una especie de pendrive, de pincho informático, y llevarlo al ordenador. Hay gente que piensa que esto es posible y sueña con poder hacerlo, sueña con la inmortalidad a base de sacarse la información, que el cerebro se destruya e insertarlo en otra unidad. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Rick y Morty. Pero hay gente que tiene esperanza de que esto pueda hacerlo él mismo. Hay personas que quieren ser ellas las transferidas a un ordenador. Bueno, pues este problema está esbozado también en este texto de Naturaleza, Historia, Dios, de Zubiri, que procede de esa eterna destrucción y creación de los ocasionalistas.
En esa especie de paso puntual de un estado a otro, Dios aniquilara al móvil para recrearlo idéntico en el estado siguiente. Es decir, que si yo no tengo objetos demasiado presentables aquí para... no sé, es todo bastante... o hay libros o... Bueno, imaginemos, esto es una gamuza para limpiar lentes, para limpiar la lente de la cámara. Esto es una gamuza y la acabo de doblar. Los ocasionalistas dirían que esta gamuza ha sido destruida y ha sido de nuevo creada por Dios al pasar a este otro estado. Dios aniquilara al móvil, dice Zubiri, para recrearlo idéntico en el estado siguiente. Tal fue la concepción de los asharíes, de Heulings, de Malebranche, etc. O bien, supongamos que alguien pretendiera decir a quien investigara analíticamente las moléculas del pan o del vino, que una acción sobrenatural ha hecho que ya no sean pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Evidentemente, nuestro físico y nuestro químico continuarían imperturbables. Ni lo uno ni lo otro afectaría en lo más mínimo a la física ni a la química. No afectaría a la física porque el transcurso del movimiento permanecería idéntico. No afectaría a la química porque los reactivos, según dirá la teología, al actuar sobre el pan consagrado, lo descomponen y por tanto recrean el ser natural de los elementos químicos. El espectáculo de la naturaleza permanece inalterado por esos trascendentales acontecimientos, precisamente porque nada hay en ellos que altere el espectáculo o los ojos del espectador humano. Por lo tanto, una vez superada la filosofía natural de Aristóteles y sus sustancias y sus formas, y habiendo vencido el atomismo, ese atomismo que defendía al-Ash'ari, aunque hay muchos tipos de atomismo, desde luego, pero él era atomista. Habiendo vencido el atomismo y fracasado Aristóteles, a pesar de ese simpatiquísimo texto del obispo de Jaén, Palanco, tomista contra atomistas, pues han vencido los atomistas. A los tomistas, al menos en este aspecto, Aristóteles ha fracasado. Su descripción de la materia es completamente inválida. Por lo tanto, también es inválida la explicación de la Eucaristía, más allá de que la Eucaristía es un misterio y un dogma del que se podría decir Bilá Caifa, o que ist ohne warum. No hay por qué, ¿no? Pero si se ha intentado hacer teodicea y se ha intentado explicar, y se ha intentado razonar la Eucaristía, se ha intentado hacerlo, por supuesto desde Santo Tomás de Aquino, con la filosofía natural de Aristóteles, y eso ya no vale. Entonces aquí vemos de mano de Zubiri algo insólito, curioso y muy llamativo. Está explicando la Eucaristía desde el asharismo, desde el ocasionalismo, frente al tomismo, al peripatetismo, que ya no vale, por lo cual aquí tenemos una aplicación insólita, inesperada de al-Ash'ari en la filosofía cristiana, y además en algo radicalmente importante y que protagonizó ese debate entre Lutero y Ecolampadio sobre si hay una transformación del pan en Cristo o no. El espectáculo de la naturaleza, concluye Zubiri, permanece inalterado por esos trascendentales acontecimientos, precisamente porque nada hay en ellos que altere el espectáculo a los ojos del espectador humano. Me gustaría terminar de dejar muy clara la postura de al-Ash'ari y hasta qué punto precede a aquella hormiga que nos presenta Hilary Putnam, que va por una playa y con sus patitas pues acaba dibujando una caricatura de Winston Churchill, pero la hormiga no sabe quién es Churchill, no sabe lo que está haciendo, y ahí sería de aplicación el dicho de Heulings, que también está precedido, está preconizado por al-Ash'ari. Si no sabes lo que estás haciendo,
No lo estás haciendo. La hormiga no está dibujando el rostro de Churchill porque no tiene idea de quién es Churchill. Bueno, pues para terminar de exponer y de introducir a al-Ash'ari con sus propias palabras, vamos a leer otro fragmento de Luma, de estas chispas, de las chispas de las chispas de al-Ash'ari. Bueno, aquí también. Esto me lo puedo... Bueno, venga, todo. A ver, mejor que sobre. Sobre todo, estando la población general tan ayuna de al-Ash'ari, estando la población general tan hambrienta y tan necesitada del Ash'ari. Muchos de los que me están escuchando, a pesar de ser doctos varones y eruditas damas, seguramente, y lo que quieran ser, da igual, no fluidos, lo que sea, muchos y muchas no habrán oído hablar nunca de al-Ash'ari, y si han oído hablar de él será a través de Al-Ghazal, y lo conocerán por los comentarios y por los comentarios de los comentarios. Así que creo que más vale que sobre que no que falte si se trata de exponer a un autor tan inexplicablemente desconocido. Además, Allah, ensalzado sea, ha dicho: Él es quien ha creado en 6 días los cielos, la tierra y cuanto hay entre ellos. El carácter general de tales pruebas prueba que Él creó y hay aquí un 50 metido que no sé qué hace, las criaturas que hay entre ellos, y que éstas comenzaron entonces, y sólo entonces, a existir, así como también los ángeles y los actos de los vivientes, incluidos los ángeles, todo esto son corchetes, creados en ese momento por Él. ¿Por qué entonces deducís de una de tales aleyas que Allah, ensalzado sea, no creó lo que creó en vano, y no deducís de la otra que Él creó los actos de los ángeles y de todos los que se encontraban en ese momento entre los cielos y la tierra? Es decir, Dios crea los ángeles, pero para al-Ash'ari también crea sus actos. Habría también que decirles a quienes niegan que Allah cree los actos de los hombres: si sus palabras acerca de los impíos, y esto es cita coránica, si sus palabras acerca de los impíos, ellos trabucan con sus lenguas la recitación de la Escritura, para que creáis que está en la Escritura lo que no está en la Escritura, diciendo que viene de Allah, siendo así que no viene de Allah. Quisieran decir, aquí termina la cita, como si estas palabras quisieran decir que Él no crea lo que dicen. ¿Por qué no afirmáis que sus actos son en realidad actos de obediencia creados por Él, ya que decís que estos provienen de Él, ensalzado sea? Y si la infidelidad y los actos de desobediencia no son, como decís, creados por Allah, ensalzado sea, en la medida en que constituyen faltas, ¿por qué afirmáis que no se trata de actos de desobediencia, ya que ellos no constituyen faltas? En fin, si las palabras de Allah, ensalzado sea, Él que ha hecho bien todo cuanto ha creado, han de aplicarse en consecuencia a todo lo que Él ha creado, ¿por qué no habrían de aplicarse sus palabras, Él, creador, Halik, de todo, a cuanto no es Él? ¿Cuál es entonces el significado de sus palabras? No hemos creado sino con un fin, los cielos, la tierra y lo que hay entre ellos. Allah ha creado todo ello, y al decirle sé, la verdad consiste precisamente en haberle dicho a todo ello sé, y en haber sido ello. Sé del verbo ser, le dice sé, y la realidad, ello, las cosas son. Él dice sé y son. Debería preguntarse a los defensores del qadar individual de las criaturas: ¿acaso las palabras de Allah, ensalzado sea, nueva cita, conocedor, alim, pero yo no sé por qué ponen en árabe conceptos innecesarios? Sí, alim, conocedor, vale, que lo dejen en conocedor, ya está, no hay por qué parecer que somos muy brillantes metiendo palabras en la lengua original. Sí, alim, conocedor, vale, que sea un nombre
de Alá. A ver, en la nota simplemente completan la cita coránica. Bueno, dice, en cuanto a alim, es la forma intensiva de alim. Perdón, alim es la forma intensiva de alim. De ahí, a falta de un equivalente en castellano, el adjetivo pleno. Bueno, en fin, que es un intensivo, sí, en fin, el conocedor pero intensivo. Bueno, no prueban que puede haber nada cognoscible que él no conozca, y si admitieran esto, habría que preguntarles, ¿por qué negáis entonces que sus palabras, ensalzado sea, nueva cita coránica, todopoderoso, Qadir, prueban... bueno, claro, las palabras son simplemente que es todopoderoso, no son palabras, es la palabra Qadir, todopoderoso, referida a Allah. Prueban que no hay nada que pueda ser hecho, Muqdar, sobre lo que él no tenga poder, y que sus palabras, ensalzado sea, nueva palabra, el creador de todo, prueban que no hay nada que no pueda ser hecho o creado de lo que Allah no sea el originador, muhdith, el agente, fa'il, y el creador, halik. ¿Y cuál es el significado de las palabras de Allah, ensalzado sea? Allah no es responsable de los asociadores, mushrikin, y su enviado tampoco. Es decir, vale, entonces resulta que Allah crea a los seres y a los actos. Pero resulta que Allah no es el responsable de los actos de aquellos a quienes crea, cuando no hacen lo que deberían hacer, como los asociadores, los mushrikin, los que tienen otros dioses. Respuesta a esta pregunta. Esta aleya fue revelada con ocasión de los tratos acordados entre los politeístas y el enviado de Allah. Pues Allah, ensalzado sea, ha dicho: he aquí la inmunidad decretada por Allah y su enviado relativa a la alianza concertada por éste con los politeístas a propósito de su peregrinación a la Kaaba. Circulad por la tierra durante 4 meses, pero sabed que no podréis escapar de Allah y que Allah llenará de vergüenza a los infieles. Y de ese modo les garantizó 4 meses, hasta ahí la cita, y de ese modo les garantizó 4 meses de inmunidad. Luego dijo: proclama de Allah y su enviado dirigida a los hombres el día de la peregrinación mayor. Cita, que es la aleya que se está discutiendo. Allah no es responsable de los asociadores y su enviado tampoco. Es decir, explicación, estarán libres de cumplir el trato acordado entre el enviado de Allah y ellos una vez transcurridos esos 4 meses. Y a continuación exceptuó de la imposibilidad, pues, de concertar pactos con el profeta a un grupo de politeístas. Se dice que a los Banu Kinana, y añadió respecto de esa advertencia suya, cita nuevamente, a no ser aquellos con quienes concertasteis una alianza junto a la mezquita sagrada, mientras cumplan con vosotros, cumplid con ellos. Es decir, cumplid con ellos hasta que su tiempo se agote. Y lo que es más, Allah, ensalzado sea, ha mencionado explícitamente a los politeístas en los términos señalados en el parágrafo anterior, indicando así pues que él no es responsable de los asociadores, y no ha dicho en cambio que él no sea responsable de su politeísmo. Luego, si sus palabras no es responsable de los asociadores probaran que él no ha creado su politeísmo, probarían también, si tomamos la expresión ser responsable como sinónima del verbo crear, y según lo ya dicho, que él no ha creado a los politeístas, o dicho de otro modo, que él no sería responsable, esto es, creador, ni de los politeístas ni de su politeísmo. Y si tales palabras dieran a entender que él no ha creado su politeísmo, los Qadariya deberían admitir, bueno, ¿quiénes son los Qadariya? Confer Supra. Bueno, véase más arriba. Da igual ahora mismo quiénes son los Qadariya, pensaba que iba a dar una explicación. Bueno, los Qadariya deberían admitir, dado que Allah, ensalzado sea, ha dicho que él es el amigo, walí, de los creyentes, que él crea la fe de los creyentes, por lo mismo que no crea, según ellos, la infidelidad de los infieles. Y como ellos no aceptan esto último, lo que afirman es falso.
Yo no sé ustedes, yo me he perdido, por supuesto, con tanto corchete y con tanta historia. Está muy contento de haber demostrado la falsedad de los argumentos, pero vale, como todo momento en el que estamos plenamente perdidos, ahora viene una metáfora, viene una imagen, la imagen filosófica siempre necesaria. Podría surgir la siguiente dificultad. Hay dos gemelos en el desierto. Bien, por fin algo visual, tangible, y no escriturario, filológico, exegético. Hay dos gemelos en el desierto, un ejemplo muy Mengele. Y uno de ellos alcanza a comprender en su corazón que Allah, ensalzado sea, es uno, Wahid, uno, básicamente, Wahid, uno. ¿Quién pone esa convicción, Haq, en él? Allah, ensalzado sea. ¿Y lo que él pone en su corazón es verdad, Haq? Desde luego. ¿Le informa él verazmente mediante lo que pone en su corazón? Sí, pues las palabras que Allah, ensalzado sea, son siempre veraces. Dichosos corchetes, sí, pues las palabras de Allah, ensalzado sea, son siempre veraces. Ahora bien, es evidente, y tendríamos que reconocerlo así, que lo que llega hasta el hombre no es la palabra increada de Allah, ensalzado sea, de modo que podamos decir que lo que Allah le comunica es sin más la verdad, Sidq. Ahora, el otro gemelo. Este piensa en cambio que Allah, ensalzado sea, es el tercero de tres. Y bueno, Segovia interpreta en esto que aquí se refiere al triteísmo del que los musulmanes acusan a los cristianos, que se refiere, vamos, que este gemelo es cristiano, se hace cristiano. ¿Quién pone esto en su corazón? Allah, ensalzado sea. O sea, el que lo hace cristiano, o desde una perspectiva crítica islámica negativa, triteísta, el que lo hace triteísta es Allah. Allah lo hace triteísta. ¿Y qué es lo que Allah... Perdón, madre mía. ¿Y es lo que Allah pone en él falso? Lo que le está metiendo a Allah es falso, sin duda. Luego entonces, ¿le informa a él verazmente de algo mediante lo que pone en su corazón? ¿O hemos de pensar por el contrario que le miente? Sería inexacto decir, he aquí lo que habría que responder, que Allah, ensalzado sea, le comunica al primero la verdad sin más, pues la veracidad del Creador es su palabra y esta es, a su vez, uno de sus atributos esenciales. Y sería también falso decir que Allah, ensalzado sea, miente al segundo, pues la mentira no puede predicarse del Creador, ya que a él no le es posible mentir. O sea, no miente porque le es imposible mentir. Bueno, es un argumento un poco flojo. Pero en la Biblia hay muchas circunstancias en las que Dios endurece el corazón de alguien y lo lleva al error o incluso lo vuelve loco, como a Nabucodonosor. Pero cuando Allah crea la mentira para otro, no es necesario que él mienta. Así como cuando crea una capacidad o una volición o un movimiento en otro, no es necesario que él sea capaz o que él sea volente a su vez, o que se mueva en virtud de la capacidad de la volición o del movimiento creados por él en ese otro. Y ahora viene, claro, ya puestos, concluyo con esto. Porque ya me estoy pasando del tiempo otra vez. ¿Por qué nos llamáis los Qadaría? Respuesta: porque afirmáis que vosotros decretáis vuestros actos adquiridos y que los efectuáis como algo determinado por vosotros y no por vuestro creador. Qadarí es quien reconoce esto, así como orfebre es quien reconoce que realiza él mismo obras de orfebrería y no quien reconoce que otros las hacen por él. Y carpintero quien realiza él mismo obras de carpintería y no quien reconoce que otros las hacen por él sin él hacer nada. Análogamente, Qadarí es quien sostiene que él mismo decreta sus actos y no su señor, y quien afirma en consecuencia que su señor no crea sus actos adquiridos. Como vemos, estos argumentos necesitaban más siglos de precisión y de pulimiento de lentes, porque
No andan muy allá muchos de ellos, pero es el primero que introduce esta doctrina ocasionalista, que muy bien podría